Días, mi nombre es Leonardo Fortín y les vengo a presentar mi tema de investigación, que es la derogación y abrogación de leyes contra el narcotráfico en el nuevo Código Penal aprobado en el año 2019, y también un análisis jurídico y de todos los efectos que pueda causar la excarcelación de reos con y sin condena. Como objetivos principales podemos mencionar tres, que es el primero: identificar todos aquellos aspectos positivos y negativos que se han generado en Honduras al haber elaborado, derogado y abrogado legislaciones para regular el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado, con el propósito de precisar si existen o no beneficios económicos, sociales, políticos, culturales y de otro tipo que pudiera haber obtenido el país. Como segundo objetivo tenemos realizar un análisis jurídico de la legislación penal en Honduras e identificar cuáles serían todos los efectos que surgirían en la excarcelación de reos con y sin condena. Y como tercer objetivo tenemos realizar un análisis que ayude a afrontar la problemática del narcotráfico, crimen organizado y corrupción en Honduras, ya que según los resultados de nuestra hipótesis arrojan que dichos flagelos son de mayor problemática en el país. Con estos tres objetivos, lo que queremos dar a entender en el transcurso de nuestra investigación es cuáles son aquellas problemáticas más grandes que existen en el país. Y como resultado de nuestra investigación tenemos una encuesta que les pusimos a personas de un rango de 15 a 40 años, donde nos dicen que la mayor problemática del país es la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico. Ahora bien, ¿cuáles son las ocupaciones de la mayoría de las personas que entrevistamos o que les pusimos en la encuesta? La mayoría de personas son estudiantes, pero a la vez también tenemos profesiones como doctores, ingenieros, mercadólogos, policías y amas de casa. Como primer pregunta, nosotros queríamos enfatizar concretamente la problemática. Entonces decimos: ¿crees que en Honduras hay un problema con el narcotráfico y el crimen organizado? Tenemos un 96.1% de personas entrevistadas, o sea, la mayoría, que nos dicen que sí existe un problema, hasta podríamos decir que es el más grande, con el narcotráfico y el crimen organizado. Como segunda pregunta tenemos: ¿cuál de estos crees que es el principal problema en Honduras en la actualidad? Tenemos un 54% que dice que el principal problema de Honduras en la actualidad es la corrupción. Un 20% que establece que es la violencia y el narcotráfico. Un 12% el desempleo. Otro 12% la desigualdad. Y tenemos una minoría que dice que son todas. Es cierto, la mayoría de personas dice el problema es el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción, y una minoría dice que son todas juntas. Si podemos analizarlo muy bien, podemos ver que la mayoría, que es el 54% que establece que es la corrupción conlleva lo que es el crimen organizado, conlleva la violencia y el narcotráfico, conlleva el desempleo y conlleva una desigualdad social. Es decir, que la corrupción encierra todos los problemas, y por eso aquí podemos ver que el principal problema de Honduras en la actualidad es la corrupción. Como tercer pregunta tenemos: ¿crees que el narcotráfico es beneficioso o perjudicial para Honduras? Tenemos un 96.1% que dice que es perjudicial para el país, y tenemos una minoría que dice que es beneficioso para el país. Como cuarta pregunta tenemos: ¿crees que las autoridades luchan con firmeza contra el narcotráfico y el crimen organizado? Un 82.4% establece que no, y un 17.6% como minoría
establece que sí. Como quinta pregunta tenemos: ¿crees que existe la corrupción en las autoridades y los cargos públicos? Aquí un 66.7% establece que sí hay una mayoría de corruptos. ¿A dónde? En las autoridades y en los cargos públicos. Un 29.4% establece que todos son corruptos y una minoría dice que solo hay una minoría corrupta. ¿Qué quiero enfatizar aquí? Que esta quinta pregunta nos podemos referirla a la cuarta pregunta, donde podemos ver: ¿crees que las autoridades luchan con firmeza contra el narcotráfico y el crimen organizado? Tenemos una mayoría que dice que no. Y si lo refrendamos con la quinta pregunta, la mayoría dice que la mayoría de los cargos públicos y las autoridades son corruptas. Es decir, que al ser corruptas no luchan con firmeza como debe de ser. Y como conclusiones, quiero traerles dos propuestas para poder solucionar dicho flagelo. Como primera propuesta tenemos realizar un análisis jurídico muy exhaustivo de la abrogación y derogación de leyes contra el narcotráfico en el nuevo Código Penal hondureño del año 2019, que sirva como base a los órganos del Estado encargados de velar por la seguridad jurídica del país, para que estos puedan identificar qué repercusiones podrá tener la sociedad y qué efectos surgirán en la misma si dicha modificación de la legislación penal entrara en vigencia este año. Y como segunda propuesta, que los órganos del Estado encargados de crear la legislación hondureña analicen todos los aspectos positivos y negativos que se han generado en Honduras al haber elaborado, derogado y abrogado legislaciones para regular el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado, con el propósito de precisar si existen beneficios económicos, sociales, políticos, culturales y de otro tipo que pudiera haber obtenido el país, para poder concebir ese mecanismo que sirva para erradicar dicha problemática que se afrontará en el país. Espero les haya encantado mi presentación y me despido de ustedes. Muchas gracias.